Buenas tardes. Estamos en las oficinas de Arte Público Press con el profesor Nicolás Canelos, con motivo de su condecoración con la Medalla Nacional de Humanidades del año 2023, otorgada por el presidente Joe Biden a propuesta de la National Endowment for the Humanities. Y de hecho vamos a empezar a hablar por el final, por esta medalla que acaba de recibir. ¿Qué sintió en la Casa Blanca el pasado 21 de octubre cuando el presidente Biden le colgó esta última medalla? ¿En quién pensó? ¿Qué nos puede contar? Bueno, pensé en las sucesivas generaciones de estudiantes y profesores que han trabajado en Arte Público Press, con Arte Público Press y el programa de recuperación del legado hispano de Estados Unidos. Es decir, siempre concebí la condecoración como un reconocimiento de todo el trabajo de equipos de estudiosos a través de más de 40 años. Entonces es como la culminación o el reconocimiento de todo ese trabajo, toda esa inversión de idealismo y de sudor que han puesto los estudiantes y los profesores en nuestros proyectos. Exacto. Bueno, entonces efectivamente yo quería ver este premio, ¿no?, como un reconocimiento a toda su carrera, no solo particular, sino de toda la comunidad con la que ha trabajado, ¿no? Lo ve como un colofón o como un empujón para seguir trabajando por la comunidad latina en Estados Unidos o alentar a otros a que lo hagan. Efectivamente es lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Es como cerrar este impulso, ¿no? Ujú. Bueno, recibir un reconocimiento como este en realidad es un empujón para seguir trabajando, para seguir investigando y seguir editando nuestra historia cultural, ya que ha sido una historia oculta en la creación de lo que es Estados Unidos hoy en día y queda mucho por hacer. Así que si ven esta medalla como el fin de algo, en realidad yo lo concibo como realmente un aliento para seguir trabajando, porque una gran parte de nuestra historia cultural todavía está fuera del alcance del gran público y de este país. Es decir, siempre hemos formado parte, hemos participado en la creación de lo que es Estados Unidos. Este no es un trabajo de extraños o extranjeros, aunque sí, dentro de nuestro esquema, vemos Estados Unidos como un lugar donde entran y salen hispanoamericanos, españoles, etcétera, a través de los años y han dejado huellas, han dejado contribuciones, colaboraciones, etcétera, y eso es parte de la creación de Estados Unidos. Ujú. Efectivamente. Entonces ahora hablemos, uniendo con lo que viene diciéndonos, vamos a unir con la idea del valor de la cultura. Hoy día, explíquenos el valor de las humanidades, la cultura y la educación en esta era digital y tecnológica que vivimos, ¿no? Ya desde el año 72 en que fundó la revista Chicanorriqueña, en el 79 cuando fundó Arte Público Press, de donde nace también Piñata Books, ¿no?, que es la reseña de la editorial para libros infantiles, ¿no?, donde a través de la sonrisa se pretende educar y hacer conscientes a los niños que viven en Estados Unidos de la importancia de pertenecer a esta comunidad, ¿no? Entonces, háblenos un poco del peso de la cultura. Bueno, yo veo las humanidades como la base de toda educación universitaria y representan, ¿verdad?, la misma historia de la universidad, ya que las humanidades fueron principalmente lo que se estudiaba dentro en la Edad Media, cuando fundaron las primeras universidades en el occidente. Se estudiaba el trivium y el quadrivium, que realmente representaba el estudio de literatura, el estudio de la Biblia, estudio de la traducción, estudio de la historia y así por delante. No hubo ciencia, scientia, quería decir el saber. ¿No? Y el saber realmente tenía que ver con las humanidades a través del tiempo. No es hasta el siglo XX que en realidad
los científicos han capturado, ¿verdad? El saber y nos han echado al lado un poco. Y hoy en día en las universidades estamos luchando por preservar el papel de las humanidades, no solo en las universidades, sino en la cultura en general. Nosotros realmente creemos que el cerebro humano funciona de forma subjetiva, es decir, emotiva, de forma ética, de forma para interpretación, para evaluación, para valorar las cosas, etc. Todo eso tiene que ver con las humanidades. Las puras ciencias, la pura tecnología nos puede proveer datos, nos puede proveer cifras, números, etc. Pero las humanidades realmente tienen un papel bien importante, aunque ese papel ha disminuido en estos últimos años, tal que la gente hoy en día no sabe lo que es una constitución, no sabe interpretar, ¿verdad?, los motivos políticos, no sabe evaluar lo que dicen los políticos. Y entonces, sin esa educación para evaluar, para juzgar según la ética y la moral, etcétera, estamos perdidos. Entonces, una educación sin humanidades no es ninguna educación. Y en cuanto a los latinos y los hispanos en Estados Unidos, no estudiar y preservar nuestra cultura es crear minorías permanentes que pueden ser discriminadas, pueden ser deportadas, pueden ser encarceladas, etcétera, bajo el peso del fascismo. Entonces, parte del problema de eliminar las humanidades es eliminar el cerebro. Y nosotros, en cuanto a el legado latino, estamos hablando de puro cerebro. Sí, recogemos las ciencias practicadas por los latinos y la tecnología, pero es más importante cuál fue su pensamiento, cuál fue su sentido de ética, cómo interpretaron, ¿verdad?, los grandes movimientos políticos y culturales que formaron este país. Y sobre todo, ¿verdad?, como ciudadanos o como enemigos o como extranjeros o como discriminados o como discriminadores, como esclavos o esclavistas. Todo eso tiene que ver con el legado hispano en Estados Unidos. Nosotros necesitamos eso para saber dónde quedamos hoy en día y dónde estaremos en el futuro. Perfecto. Vamos a hablar ahora de dos manifestaciones concretas de estas humanidades, o de este fenómeno cultural. A todos los títulos que antes mencionábamos, al referirnos a usted, profesor, deberíamos añadir el de actor, productor teatral, arqueólogo literario. Entonces, por ejemplo, ¿podría resumirnos brevemente su relación con el teatro y los estudios que ha hecho sobre teatro, etcétera, y con el proyecto Recovering de la Universidad de Houston, para que se conozcan un poco más? Uh-huh. Bueno, como joven universitario y miembro de la comunidad, yo participaba en teatro como lo que llaman teatro de orilla. Hacíamos teatro para apoyar, para llevar un mensaje de derechos civiles en los años 60 y los 70. Entonces participé en movimientos de mexicoamericanos y puertorriqueños y cubanos, etcétera, por preservar nuestros derechos civiles y abrir el campo cultural a nosotros, tanto como abrir el campo universitario para nosotros. Entonces yo formaba parte de la primera gran generación de hispanos de entrada en los estudios universitarios. Y como había participado tanto en el teatro y fundé mi primera revista Chicano-Riqueña, en 1972, precisamente porque hubo tantos escritores y tantos artistas que no tenían dónde publicar sus obras. Entonces fundamos la revista y hacíamos teatro para recoger la cultura de la comunidad y presentársela a la comunidad. Entonces, con esa base comencé a estudiar teatro.
cuando saqué el doctorado, hice estudios sobre el teatro de Cervantes, el teatro del siglo de oro, porque era lo único que se me ofrecía, ¿verdad? En aquel entonces no hubo tal cosa como estudios de hispanos en Estados Unidos, no existía. Entonces hice los estudios en el Gran Teatro del Siglo de Oro, que es uno de los grandes teatros de todo el mundo. Y entonces comencé a investigar cuál era la herencia teatral de los hispanos en Estados Unidos, y a través de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Estuve visitando archivos, entrevistando actores, directores que tenían ya en ese entonces 80, 70 años de edad, y pude publicar mi primer libro sobre la historia del teatro hispano en Estados Unidos. Seguí enseñando teatro hispano y escribiendo un poco más de teatro hispano, pero después giré cuando fundé el proyecto de recuperación. ¿Por qué el proyecto de recuperación? Sencillamente porque lo que había aprendido al investigar el teatro, utilizando los periódicos que se publicaban en el siglo XIX y el siglo XX, lo pude extender a todo estudio de recuperación, utilizando la misma metodología, entrando en los mismos archivos, las mismas colecciones y bibliotecas, etc. No fue posible crear el programa de recuperación del legado hispano de Estados Unidos sin que ocurrieran tres cosas. Para mediados de los años 80, ya la primera generación de profesores hispanos había conseguido permanencia. A través de los 70, a principios de los 80, una muy buena parte de los profesores hispanos no sacaron permanencia. Fueron despedidos de las universidades porque tenían que responder a muchas responsabilidades. Responsabilidad a la comunidad, responsabilidad para reclutar estudiantes, responsabilidad para servir de consejeros a los estudiantes hispanos, muchas cosas, y no pudieron publicar sus obras. Entonces fueron despedidos. Ya para mediados de los 80 sí hubo digamos, una generación con permanencia y pude reclutarlos para trabajar en proyectos de recuperación. La segunda gran cosa era que finalmente el mundo filantrópico había descubierto a los hispanos en Estados Unidos. Entonces ya para 1990 hubo fundaciones con suficiente interés en subvencionar nuestros proyectos. Y la primera gran fundación de subvencionar el proyecto de recuperación era la Fundación Rockefeller, y nos proveyó 12 años de subvención para que estableciéramos el proyecto en tierra firme. Y la tercera cosa era la tecnología. Antes la Internet vino a ser consecuente ya a principios de los 90, y pudimos aprovechar la Internet para llevar a cabo nuestra investigación. Sin la Internet, sin poder visitar todas las bibliotecas y los archivos en este país y otros países, no hubiéramos podido progresar en el programa de recuperación. Entonces, desde los 1992 teníamos la conjunción de esos tres factores para posibilitar el proyecto de recuperación. Seguíamos haciendo la investigación tradicional, trabajando con papel en bibliotecas y archivos y entrevistando a gente, recogiendo libros, pidiendo libros por Interlibrary Loan, etc. Pero pudimos recoger los primeros 8,000 libros, 8,500 libros de colecciones de distintas partes por medio de Internet, e identificar esos libros en colecciones para poder traerlos a nuestras manos, leer
leerlos, investigarlos y digitalizarlos. Lo mismo con los periódicos. Ujú. Perfecto, un ejemplo poderoso de humanidad digital, de humanidades digitales, por supuesto. Vamos ahora a posar la mirada en los recuerdos, vamos a mirar un poquito hacia atrás. Dada su trayectoria como estudiante, activista, profesor y editor, ha podido conocer a personajes singulares y que seguro lo han marcado como persona y como profesional, ¿no? ¿Podría citar alguno de ellos? ¿Nos compartiría alguna anécdota relevante? Yo recuerdo todavía sus ojos tristes al hablarnos en alguna de las clases de literatura del exilio, de los poemas de Tato Laviera, por ejemplo, ¿no? A quien conoció. Entonces, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede contar un poco de sus experiencias con alguno de los escritores, autores, etcétera? Bueno, todo editor tiene la oportunidad de trabar relaciones con autores, tanto los de renombre como los que pasan sin ser advertidos. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a casi todos los escritores hispanos produciendo textos desde los años 60 hasta ahora. En Arte Público tenemos un catálogo de más de 650 libros y es una indicación de cuántos escritores hemos publicado. Y si agregamos los autores de la revista Chicano-Riqueña, que duró 25 años, podemos agregar 1000, posible más de 1000 autores más. Y porque viajábamos mucho, íbamos a festivales de literatura, a conferencias, pudimos conocerlos en persona, en sus ciudades, sus pueblos, y muchas veces también los enviábamos en gira y los auspiciábamos en conferencias, etcétera. Así que sí hubo muchos autores, algunos de renombre, pero primero quisiera mencionar a Américo Paredes, que fue profesor de la Universidad de Texas cuando yo estudiaba para el doctorado y me pidieron que enseñara el primer curso en Estados Unidos de literatura chicana. El departamento había reconocido mi trabajo en la comunidad y en teatro, entonces pidieron que yo diera un curso de teatro y un curso de literatura chicana y no sabía cómo hacerlo porque no había nada en las bibliotecas, no había manuscritos, etc. Entonces me reuní con el profesor Paredes, que era un escritor, había comenzado a escribir libros y colecciones de poesía en los años 30 y me dijo, tienes que leer los periódicos de antaño. En esos periódicos es donde publicábamos nuestras obras. Y esa fue la primera indicación para mí que había que buscar, preservar y leer los periódicos que se publicaron. En nuestra colección tenemos más de 1700 publicados antes de la Segunda Guerra Mundial, casi todos en español. Esto viene a cuenta porque cuando fundé el proyecto de recuperación, entonces la primera, digamos, la primera estrategia que utilizábamos era buscar los periódicos, preservar los periódicos, leerlos y digitalizarlos. Porque Américo Paredes me lo dijo. Y yo lo había recordado. Inclusive en el primer número de Revista Chicano-Riqueña publicamos una crónica de un autor local del área de Chicago y reconocí a don Américo en la nota de la crónica por haber, ¿verdad?, publicado, para haberme indicado cómo buscar ese material. Eso es del número 1973. Entonces, sí, y en esa gran relación que tuvimos con el doctor Paredes, también era una relación informal, que yo con un corridista, Rumel Fuentes, algunos corridos de él los hemos publicado en Revista Chicano-Riqueña, íbamos a las tabernas locales a tocar guitarra y cantar.
Entonces tuve el privilegio de cantar y tocar guitarra con uno de los grandes folcloristas del mundo folclórico, el que llegó a ser presidente de la Asociación Internacional de Folclore, que fue fundador de los estudios mexicoamericanos, que había hecho tantas cosas, ¿no? Así que esa fue la primera gran relación. También gracias a ese primer curso que diseñé de literatura hispana, cuando llegué a Indiana, cambié el título a literatura hispana, y dimos los primeros con Luis Dávila, que es mi co-director de Revista Chicana Riqueña, las primeras conferencias de literatura. Y en esas conferencias habíamos invitado a Tomás Rivera, Rolando Hinojosa, a Rodolfo Anaya y varios otros, los cuales formaban parte de la fundación de la literatura chicana. Y desde entonces, desde 1973-74, llevábamos una relación estrecha hasta el fallecimiento de los tres, Hinojosa, Rivera y Anaya. Y hasta hoy en día publicamos las obras de Hinojosa y de Rivera, y la obra literaria de Américo Paredes. Así que son grandes obras que hemos heredado, digamos, de literatura chicana de esos tres individuos que realmente eran fundacionales. Y claro, las relaciones estrechas incluyen a Tato Laviera, que fue gran amigo mío, que me dolió mucho, ¿verdad? Perderlo, joven, tanto como otros escritores, diríamos, bohemios, que tuvieron vidas trágicas, como Miguel Piñero, que murieron bastante jóvenes, Tato, Miguel, Piñero, varios otros, etcétera. Y así, a veces las relaciones llegan a ser demasiado estrechas para que cuando uno pierda algún escritor lo siente como una gran tragedia. Efectivamente, muchos nombres, muchas historias de vida y de escritura, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hablar entonces ya, por cerrar con la idea inicial con que hemos empezado, hablemos del reconocimiento, ¿no? Después de haber recibido medallas y premios que otorgan gobiernos, círculos editoriales y lectores, asociaciones culturales, etcétera, por citar solo alguna, la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la White House Hispanic Heritage Award, el Ivan Sandorf Lifetime Achievement Award, el American Book Award, Myers Human Rights Book Award, etc. ¿Qué aporta este premio, esta medalla, que no hayan aportado los otros? ¿Es consciente de la significancia de una condecoración otorgada a nivel nacional por el presidente de Estados Unidos? ¿Tiene usted, profesor, la sensación de haber cumplido con creces una misión? Bueno, esta condecoración a nivel nacional probablemente es la más reconocida, la más importante. Solo se dan unas pocas cada año, y son muy pocos los profesores universitarios que reciben tal reconocimiento. Pero lo veo como sí, como un reconocimiento, pero no como digamos, la culminación de mi carrera. Lo veo como un aliento, un comienzo. Bueno, siento que he comenzado algo que tiene que durar. Y esto lo va a hacer más fácil. No sé hasta qué grado, pero un poco más fácil para la siguiente generación. Y para los que me siguen aquí en Arte Público Press y el proyecto de recuperación, pueden decir que lo que hacemos ha sido aprobado a nivel nacional
y que lo que hacemos es legítimo cuando se nos ha cuestionado tantas veces a través de los años, cuando hemos encontrado tantas barreras de todo tipo, cuando ha habido insultos de, de tantas venidos de tantas partes, etcétera. Cuando se nos decía en los años 70, una literatura hispana de Estados Unidos. No, decían, un profesor distinguido decía, una crítica literaria de literatura hispana. ¿Cómo es posible si no hay literatura? Se nos decían eso en la cara, ¿no? O cuando enviábamos los libros a ser reseñados y en inglés inspeccionaba bajo el microscopio si dominábamos bien el inglés. Y en español hacían la misma cosa. Bibliotecarios, maestros, etcétera, dudando que pudiésemos manejar el idioma del rey o el idioma de Washington. Tanto prejuicio en contra de nuestra cultura, en contra de nuestra habla, ¿verdad? Que ya la Academia Norteamericana de la Lengua ha designado como el español estadounidense, hispanidense, creo que lo denominan. Ajá. Entonces, bueno, pues reconocida, revalidada y convalidada esta necesidad de estudio de la literatura y el origen hispano de Estados Unidos, vamos a mirar entonces juntos hacia adelante. Ahora, a una persona como usted, ¿qué le queda por hacer? Estoy segura de que sigue teniendo ilusiones y proyectos que nos pueda compartir. Bueno, estoy abierto a proyectos. Todavía no los tengo, con una excepción. Me voy a dedicar a trabajar en Special Collections de la Biblioteca de la Universidad de Houston, a organizar nuestros archivos y ponerlos al alcance de todo el mundo. Porque todo lo que hacemos aquí lo pasamos a Special Collections, pero les falta la mano de obra, les falta la experiencia para trabajar con nuestros materiales, que son tantos en realidad. Y quiero que rápidamente, que muy pronto estén al alcance de todos, si en forma presencial o en forma digital. Ok, perfecto. Bueno, ¿quiere añadir algo más? ¿Algo que quiera compartir con nosotros? No, en realidad no. Les agradezco la entrevista y además agradezco todo lo que ha hecho Literal en esta comunidad e internacionalmente por extender nuestra cultura, por publicar literatura y apoyar a los escritores. Perfecto. Nosotros agradecemos también su tiempo, su inspiración, por supuesto, y su inmensa labor de apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos. Se me olvidó una cosa. Sí, por supuesto. Ok. Sí, como la enseñanza de la lengua de herencia, el español de herencia en las universidades es muy importante y tiene, ¿verdad? Hay una secuencia de cursos a través en los departamentos de español. Muchas veces esos programas no incluyen material hispano de Estados Unidos. Entonces dedicamos nuestra antología en otra voz, literatura hispana de Estados Unidos, ¿verdad? A la nueva edición. Al legado, digo, a los estudios de herencia, ¿verdad? Y aquí tienen el trabajo de más de 40 años de recuperación. Y en otra voz han colaborado más de 50 estudiosos en recoger el material y en introducir el material. Y es la única antología realmente comprensiva del legado en español de los hispanos en Estados Unidos. Y vas desde la época colonial hasta la actualidad. Perfecto, pues muchas gracias y creo que ya estamos.